Este podcast es patrocinado por Capitán Morgan. Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Héctor Negrete, el Graf. Y mi nombre es Marx Caudillo. Y desde hace ya tiempo grabamos semana a semana este podcast que se llama La Cueva del Nerd. Cómics, cine, televisión y cultura popular. Nerd, geek, friki o como la quieras llamar. Reseñas, comentarios y recomendaciones en un solo lugar. La Cueva del Nerd. ¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman. La Cueva Una sorpresa. Me hubiera gustado que hubiera entrado bien de tajo, pero después nos dan algunas sorpresitas con... Es que usted no podía usar el audio. Entonces, bueno, ya estamos en un podcast más de La Cueva Reseña. Bueno, en un podcast más en general, ¿no? Que está, más bien lo estaremos enfocando a La Cueva Reseña. Pero de manera principal es uno de esos podcasts en los que no podemos asegurar ni negar absolutamente nada de lo que se va a platicar en este instante. El señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP. Hola, ¿qué tal? Ya tenía ganas de hablar de Star Wars otra vez. Como que desde diciembre... Como que si nos faltaran pretextos para hablar de Star Wars. No, pero uno con razón, ¿no? Sí, o sea, sí. Que sí tuvieron la razón, digo, esto se está grabando en unos tiempos difíciles, digo, muy difíciles. Normalmente decimos notas, Son momentos problemáticos para la rebelión. Ah, no, ¿verdad? Esos no son. Normalmente damos notas más, pues malas, terribles, feitas, las que no nos gustaría dar. Pero pues cada vez que aparece Star Wars sentimos que es lo más ameno de lo que estamos hablando en estos momentos. Y qué mejor que hablar de algo que no podemos decir si ya lo vimos o no lo vimos, que es Clone Wars. Por eso es lo que decimos, ¿no? Es la temporada final de Clone Wars, la temporada 7 para ser específicos de Clone Wars. Y no dejaremos de insistir que no podemos asegurar ni negar absolutamente nada de lo que va a ser mencionado en este podcast. Antes de arrancar, hay que recordarles Facebook, Instagram, Twitter, en todos esos lugares nos encuentra como La Cueva del Nerd. Este podcast lo puede estar usted escuchando a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Podbean y seguramente alguna otra plataforma que ni siquiera nosotros vamos al corriente. Y por supuesto también algo muy importante, Marx, no se les olvide visitar lacuevadelnerd.com, donde ya puede leer la reseña escrita de lo que vamos a comentar a continuación, que vuelvo a decirlo, no sabemos, no podemos asegurar que nada de lo que estamos mencionando sea cierto o mentira, pero la reseña de nuestro corresponsal extranjero Frank Martin ya la puede leer, eso sí. Entonces, sin más ni más, vamos a arrancar entonces, porque como que Caudillo está muy emocionado, pero está anonadado. No, ya, la verdad ya quiero empezar. Ok. Bueno, es truculento, ¿no? Es truculento porque en realidad, como buena temporada de Star Wars, de Clone Wars, Star Wars, nos cuentan 3 historias distintas, ¿no? Entonces, ahorita seguramente van a ir saliendo algunos puntos que estaremos comentando en estos instantes, pero bueno, son los últimos momentos de las Clone Wars. Y como resultado de esto, ahora el destino de esta dependerá justamente de un puñado de clones defectuosos conocidos como el Bad Batch, ¿no? Algo así como el lote malo, ¿no? Entonces, lo inesperado e impulsivo de ellos son justo... Pero es que aquí debo volver a poner la música, ¿no? Para hacer el recap, ¿no? A ver, voy a hacer algo que no debería hacer. O que ¿Vamos a rebobinar? Vamos a rebobinar, ¿sí? O sea,
Así, exactamente, se oiga otra vez la música, eso, ¿no? Star Wars. O sea, Clone Wars, ¿no? Son los últimos. Así, pero tiene que entrar así con la voz así súper dramática del narrador. Son los últimos momentos de las Clone Wars y el resultado de estos depende de un puñado de clones defectuosos conocidos como el Bad Batch. Lo inesperado e impulsivo de ellos son justo la ventaja que se necesita. Por su parte, Ahsoka, luego de abandonar la Orden Jedi, debe hacerse paso para vivir. Sin embargo, lo que ella desconoce es que su nuevo estilo de vida la podría llevar de regreso a la guerra de la que tanto deseaba huir. Ay, no me salió tan mal, ¿eh? Está bien, la verdad. No me salió tan mal, ¿eh? Entonces, hasta sí me la creí, ¿eh? Entonces... 3 arcos, ¿no? Tres arcos para ser específicos, que de hecho, bueno, ahorita estaremos platicando, ¿no? De los diversos aspectos justamente de esto. Que incluso hasta los 3 arcos, curioso, las primeras 6 temporadas de Clone Wars están compactadas en un solo disco y estos 12 episodios tienen 3 soundtracks distintos. Entonces, no, la verdad, ya lo adelantaste, la música evoluciona de manera magistral. Lo que pasa es que, mira, aquí hay un punto que creo que son varias cosas, ¿no? O sea, hay que recordar la forma tan confusa que se da la cancelación de Clone Wars. ¿Por qué digo confusa? Porque nunca fueron muy directos al decir o explicar qué era lo que estaba pasando con Clone Wars. Hay que poner un poquito el contexto histórico y tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo. Clone Wars es verdaderamente no sé si la palabra correcta sea el vestigio de Lucasfilm como productora independiente antes de pasar a manos de Disney, ¿no? O sea, de hecho la producción de Clone Wars estaba en marcha cuando se vende Lucasfilm a Disney. Y básicamente, pues obviamente esto generó un conflicto de intereses muy fuerte, porque Disney obviamente pretendía pues tener sus propios shows, o sea, pues básicamente es la propiedad y es una propiedad que es para nosotros y pues para eso pagamos por ella, ¿no? Entonces era básicamente la realidad, ¿no? Con esto. Lo que se vuelve interesante es que efectivamente, bueno, no interesante, más bien la parte truculenta justamente de este mismo tema, es que la serie estaba producida o estaba siendo hecha para Cartoon Network, que forma parte de Warner Media. Bueno, en ese entonces era Warner, era nada más Time Warner, ¿no? Pero era como el conglomerado justamente de Warner Bros., ¿no? Como resultado, pues había un conflicto de intereses, porque obviamente Disney ya no quería que saliera en Cartoon Network, etcétera, etcétera, etcétera. El show entra en un caos, ¿no? En realidad, o sea, no a nivel historia, no a nivel lo que nos presentaba el show, sino simplemente un caos a nivel producción tras bambalinas, porque creo que inclusive el equipo estaba como muy bien conformado. La producción, bueno, Lucasfilm cierra un acuerdo de distribución con Netflix. Los famosos episodios, las misiones perdidas, ¿no? Es el subtítulo que llevan, ¿no? Esa 6ª temporada. Salió directamente a Netflix, se pudo ver a través de Netflix. Es más, durante algún tiempo, Mark, si no me está fallando la memoria, durante algún tiempo estuvo también disponible en Netflix. Esta última temporada, como parte de la distribución de Netflix mundial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya después, eventualmente, llegarían el resto de las series a la televisión, ¿no? Así es, su temporalmente Netflix llegó con todo ese gran repertorio que vimos de toda la saga de Skywalker hasta donde se tenía, ¿no? Sí. En streaming, y incluidas las series que ya mencionas, Clone Wars y Rebels, como se iba ajustando y cómo iban llegando las temporadas. Y sí, es curioso lo que mencionas de las Lost Missions, de las misiones perdidas, que pues no muchas los llegaron a ver. Realmente, o sea, o los que tenían, es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una época donde tener Netflix no era popular, Mars. O sea, hoy hablamos de Netflix como si fuera extensión de nuestra televisión, vamos a decirlo, la televisión de aire, de antena, ¿no?
O sea, Claro, claro. pero estamos hablando de que era una época donde Netflix era, o sea, ni siquiera figuraba como un concepto de entretenimiento en casa a la par de sistemas de cable o a la par de sistemas de televisión satelital, ¿no? Así es, y pues sí, o sea, muy pocos pudieron llegar a ver esos capítulos. Sí. El problema es que no te venía dividido como Lost Mission, simplemente ellos ponían temporada y temporada y temporada y temporada. Temporada pero 6, sí, para de contar. Ajá. Pero ¿cuál es el problema o a lo que quiero llegar? Lo que pasaba con estos capítulos, o bueno, con la serie en general de Clone Wars en Netflix, es que estaba mal ordenada. O sea, si tú la veías y la dejabas correr como te la dejaba Netflix, no la ibas a ver en orden, ¿no? Yo nunca he visto Clone Wars. Te voy a ser muy sincero, creo que nunca la vi. Creo que no la vi no la vi en Netflix, tengo que ser muy sincero, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar. Yo no la vi en Netflix. Yo la vi en Netflix, pero no la vi en otro formato. A mí me gustaría saber que las personas que la tenían en formato físico la vieron en orden, porque tanto es el relajo con el orden que está en streaming, que la página de Star Wars tuvo que hacer un archivo, un documento para que puedan leer en qué orden deben de ver los capítulos. Bueno, porque la película no es el primer capítulo. No, lo que pasa es que había no, pero la cronología de los episodios es la misma cronología de producción, Max. O sea, la de producción es, o sea, la que estás mencionando de esa. Sí, o sea, lo que pasa es que vamos, pues, el punto y que Clone Wars para mí siempre fue un proyecto. Quiero ponerlo en términos no tan agresivos. Siempre fue un proyecto controversial. ¿Por qué? Clone Wars fue posiblemente una de las primeras, uno de los primeros bandazos donde se empezaba a mostrar que a lo mejor el canon de Star Wars, o sea, de lo que estaba proyectando Lucasfilm, no iba a ser como ley, ¿no? Hay que mencionar, digo, o sea, ahora han sido como muy claros, ¿no? Lucasfilm, a partir de que se mudó a Disney, ha sido muy claro y la situación es la siguiente: las películas es el canon, las series de televisión es el canon. Todo lo demás es como extra, o sea, son del canon, pero lo principal es esto. Todo lo que se hizo antes se llama Legends, ¿no? O sea, olvídense de eso. Entonces, incluyendo, ¿no?, las animaciones de Genndy Tartakovsky, que también se llamaban Star Wars, de Clone Wars, nada más. Que bueno, en su momento fue un producto de locura y un producto que absolutamente todo el mundo amó. Con todo esto, con todos los libros, con todos los cómics, cuando llega Clone Wars, llega a mover absolutamente todo. O sea, fue una auténtica sacudida de lo que conocíamos o de lo que se sabía de las Clone Wars. Y eso creo que fue la parte en la que fue un poquito controversial. Porque básicamente nos plantearon la existencia de un Padawan que nunca vimos en las películas, la existencia de ciertos clones que nunca vimos en las películas, y de otras muchas situaciones que, de manera muy similar a como pasó, ¿no?, en muchos de los proyectos de Star Wars, pues desmitificaban ciertos momentos o ciertas situaciones que veíamos en las películas, ¿no? Como el hecho de que Anakin y Dooku no se volvieran a ver desde el episodio 2, por ejemplo. Desde Geonosis, ¿no? O sea, desde el episodio 2. O sea, ese tipo de detallitos, o sea, creo que era, o sea, volvamos a lo mismo, o sea, desmitificaron muchas cosas y como que era este tipo de choques, ¿no? Que si se están empezando a dar cuenta, estamos hablando de cosas que siguen siendo las quejas actualmente, ¿no? O sea, entonces empezó como un proyecto como raro, un personaje, un Padawan que no necesariamente fue un personaje que a todo el mundo le gustó, unos clones que... Perdonen, me voy a incluir desde un inicio. No, yo no soy fan de... No. Y de hecho yo, te voy a ser muy sincero, creo que y es ahí donde va el punto. O sea, lo que pasa es que ahorita estamos hablando como del génesis de Clone Wars, del proyecto de Clone Wars y de los cambios que generó Clone Wars. Entre ellos, pues el personaje, pues era un personaje niña, ¿no? En realidad, el de Ahsoka Tano,
y que eventualmente pues va creciendo y pues el problema que yo siempre le vi a Clone Wars, sinceramente, era que era un proyecto o era una serie que era irregular. Al tratar de mantenerse en un establecimiento, vamos a decirlo de alguna forma así, ¿no? De un proyecto televisivo de 20 y tantos episodios, generalmente había un problema que era muy notable, que pues eran muchos episodios y eran muchas situaciones las que sucedían, ¿no? O sea, y entonces había como muchos protagonistas al mismo tiempo, que de hecho creo que eso es parte de lo que estás mencionando ahorita, que de hecho ya nos desviamos un poquito de lo que estábamos mencionando de la cronología. No, pero creo que, o sea, bueno, está bien, pero porque sí teníamos que hacerlo, porque nunca habíamos hablado de Clone Wars. Nunca habíamos hablado de Clone Wars, ¿no? En específico. Pero aquí viene un punto importante. Lo que sucedió es que generalmente el show, digo, para los que nunca lo vieron o para los... Digo, queremos pensar que en el instante en el que regrese... Digo, no en el que regrese. En el momento en el que llegue Disney Plus o Plus, o como le quieran decir, a Latinoamérica. Disney más, ¿no? Como está diciendo el Iker en las Nerd News. Porque, por cierto, le mandamos un saludo a Iker, que estuvo acompañándonos esta semana en las Nerd News. O sea, como sea que le vamos a llamar al proyecto. Que cuando llegue van a regresar las Clone Wars a los servicios de streaming. Eso es lo que estamos pensando que va a suceder. Porque de hecho actualmente creo que en ninguna plataforma se pueden ya ver las Clone Wars. Incluso algunas temporadas creo que nada más hay 2 temporadas ahí de Rebels perdidas, creo que en Claro Video, en este aspecto, ¿no? Pero bueno. Lo que sucedía es que, pues, en este rollo de tener una temporada de 22 episodios, Dave Filoni, que básicamente estaba haciendo su debut, ¿no? En estos proyectos de Star Wars, toman la estructura de hacer arcos de 3 episodios, 3 o 4 episodios. Creo que los máximos eran 4 episodios. El problema, y que yo siempre fue un tema que siempre discutí mucho, que de hecho eso de los arcos va relacionado con la Elsa que estamos mencionando. No quiero que se nos olvide, no quiero olvidarme de ese punto, Max. No me vayas a dejar. No lo voy a perder. Tú síguete y ahorita okay. Lo retomo. Que justamente hacían varios arcos. El problema es que había arcos que eran muy buenos y había arcos que eran muy malos. Y entonces creo que el problema de Clone Wars fue que precisamente a lo largo de las 6 temporadas, sinceramente, Max, nunca encontró este balance de que todos los arcos fueran bien buenos. Y que que todas las historias dijeran... Estoy de acuerdo. O sea, era ese... O sea, a mí lo único que siempre me molestó de Clone Wars es que había episodios, o sea, había arcos bien buenos, o sea, 3, 4 episodios bien buenos, y había unos infumables. Por ejemplo, el que sigo sin soportar, y de hecho, creo que hasta la fecha todavía me molesta, es este arco, creo que de la primera temporada, no estoy seguro si es de la primera o de la segunda temporada, este arco como de una historia tipo Godzilla en Coruscant. Ay, que no, o sea, de verdad, o sea, es una historia que de verdad digo, o sea, yo no, o sea, es algo interesante, pero hasta ahí, pero realmente los 3 episodios son bien malos. Y después pues había episodios, sobre todo los que se extendían mucho al rollo de la mitología de Anakin, como el Chosen One y todo ese tipo de cosas. Eran como muy interesantes. Incluso creo que de alguna u otra manera también van, ya después de que pasas el choque inicial, ¿no? De Ahsoka como el aprendiz y todo esto, como que te va ayudando un poquito a aceptar lo que está sucediendo en la serie en general, ¿no? Esto obviamente, y de hecho volvemos a lo que estábamos platicando, empieza con una película animada que agarra a todo el mundo con los calzones abajo, porque creo que la verdad es que creo que fue una completa sorpresa. Hay que mencionar que de hecho esa película eran los primeros episodios de la temporada, de la serie.
pero se decide algún ejecutivo, no sé si de Warner o si el propio Lucas convenció a alguien o lo que fuera, deciden lanzar la película. La película le fue mal en taquilla, hay que ser muy sinceros, o sea, realmente le fue mal. Yo le ayudé, yo le ayudé en la taquilla. ¿Tú le ayudaste en la taquilla? No, pues yo también la fui a ver, pero le fue mal, o sea, le fue mal, ¿no? O sea, no hubo funciones de medianoche, o sea, hubieron muchas cosas que solían ser como parte del aparato de distribución, que hay que también ser sinceros. La película sale por distribución de Warner Brothers, a diferencia de lo que habíamos visto previamente, que era 20th Century Fox, ¿no? Estamos hablando de una época donde Disney ni siquiera funcionaba. Y entonces empiezan a contarte una historia, pero el problema es que esa historia no te encaja absolutamente nada con lo que el universo expandido, que pues era, vamos a decir, que los que ordenaban el canon, ¿no? De alguna manera en esos instantes, no encajaba nada en el universo expandido. Y entonces, lo que se sabía de las Clone Wars del universo expandido, desde ese momento dejó de existir. Yo recuerdo perfectamente, de hecho todavía en los libros seguramente en los libros de Legends todavía de repente, no sé si vengan todavía esas cronologías, ¿no? En las reimpresiones, pero venía la cronología de las Clone Wars y era un periodo de 3 años donde sabías perfectamente qué pasaba de pie a pa, ¿no? Te decían, en tal a tal número sucede esto, de tal número a tal número sucede esto, de tal, o sea, era como muy puntual, ¿no? Y te decían, los episodios animados de Clone Wars suceden aquí, los últimos episodios animados de Clone Wars suceden acá, o sea, eran como muy puntuales, ¿no? Los cómics sabían perfectamente dónde estaban encajando los eventos, etc. El momento es que cuando llega Clone Wars, llega en un momento donde nada encaja y donde técnicamente, y según esa cronología, todo lo que vimos en esas 6 temporadas, todo eso sucedía nada más en un periodo de 6 meses. Que siendo sinceros, es completamente absurdo. Estoy de acuerdo. ¿No? Al grado que hoy no existe una cronología, o sea, una tabla de tiempo de cronología de las Clone Wars, como existió en ese instante. Sí, claro, o sea, muchos se quejan del nuevo canon de Disney, de cómo borró muchas cosas interesantes de Legends. También borró muchas cosas absurdas, como ya lo hemos programado. Sí. Pero no era algo nuevo, ¿no? O sea, como lo está diciendo el Graf, Clone Wars siempre fue ese borrón y cuenta nueva en 20th Century, ¿no? Sí. Todo lo que estaba haciendo cuando no estaba en manos de... Como ya mencionabas, con Genndy Tartakovsky, pues se le hizo un culto enorme a las guerras clónicas. Y aparte en específico, esas animaciones, ¿no? O sea... Exacto. Sí, que era muy silente, se iba como un estilo más, pues quiero decirlo como más estoico, más me recuerda mucho el cine asiático de Kurosawa. Uh-huh. Y pues bueno, es genial. A mí la verdad me gusta muchísimo más. O sea, hubieron figuras, o sea, una colección completa de figuras de esas, Así es. Bueno, que eran figuras tipo estatuas, ¿no? O sea, en realidad no eran como figurines. Ahorita las buscas y están carísimas. Sí. Sí, son carísimas, pero y eran bien bonitas esos diseños. Sí. Y te preparaba, porque esta serie había salido para prepararte para el episodio 3. Episodio 3. O sea, uh-huh. Salió después de estrenado el episodio 2 y empezaron a salir los capítulos en ese lapso de años en lo que salía el episodio 3, ¿no? Y encajaba perfectamente. Y fue a tal grado el éxito que decidieron sacar más episodios. Exacto, están separados por 2 volúmenes y digo, te siguen contando historias emocionantes, están muy muy padres. Digo, sí. No hay ningún protagónico. Bueno, entre comillas, Anakin y Obi-Wan se lo campechanean. Sí. Pero hay varios personajes involucrados y está pues, bastante. Si no lo han visto, si son más nuevecitos. Porque eran cortitos, ¿no? Cortos. La primera temporada eran cortos, la segunda temporada ya como que están más estructurados. Pero el chiste era que, básicamente, si tú ves todas las animaciones, todo el conglomerado de las animaciones, son 2 horas. Ajá, te echas 2 horitas son viendo 2 horas. Todo Clone Wars, ¿no? Oye, de hecho, no sé si existen, YouTube. Sí era lo que estoy revisando en estos instantes. No sé si esos cortos existen en YouTube, ¿eh? Sí, están en YouTube, la versión en inglés y en español. Pueden ver, hay unos que están completas o los pueden encontrar también separados, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, estoy encontrando aquí, hay uno que sí dice,
Bueno, de hecho hay varias, ¿no? Hay varias opciones, pero hay unos que sí dicen Clone Wars de 2003 a 2005. Así es. O sea, Hay un capítulo que se solía perder más o menos ahí, por ahí siempre, era el en el que ascendían a Anakin como rango de caballero. Como rango de caballero, Era el- exactamente. Era el que más se perdía por ahí. Sí. Pero ahí están, las pueden encontrar todavía en DVD, pero son sumamente costosas si las quieren tener. Sí, los DVDs ¿no? son muy costosos también. Sí, son de esas cosas que salieron de línea y que volvemos a lo mismo. O sea, tuvieron este problema de ser parte del proyecto de las transiciones. Entonces, pues se perdieron, ¿no? En realidad. Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí quedó. Y bueno, llega Clone Wars 3 años después de estrenado La Venganza de los Sith. Ujú. Y en primera genera 2 ámpulas, ¿no? Star Wars en animación, que regresa después de Ewoks y Droids. No, y además en animación, en una 3D. animación 3D muy cruda todavía, ¿no? O sea, porque digo, Hoy en día ya se ve bien. sí, hoy en día ya se ve mejor porque hay más oferta de animación 3D, pero en ese instante, y sobre todo, el problema es que chocaba mucho con lo de Tartakovsky, ¿no? Entonces, que era muy orgánico, ¿no? O sea, con todo y todo. O sea, era muy estilizado, pero era muy orgánico el tipo de animación contra una animación súper cuadrada, ¿no? Sí, pues, Tenía poca vida. sí. Tenía muy Sí. poca vida, la verdad. Y Sí. era difícil tener este cambio, ver algo, digamos, nuevo, sabiendo que ya no, en ese momento ya no iban a haber más episodios. Ujú. Pues fue duro, le costó mucho trabajo. Creo que es muy importante mencionar que Clone Wars nunca fue tan emocionante como lo fue en sus últimos años. Sus primeros años fueron terribles, fueron muy terribles. El estilo, como ya lo decías, chocaba mucho con el de Tarkovsky, porque era muy infantil, estaba muy infantilizado. Sí. Y vamos, estamos de acuerdo, son programas que tienen un target para niños, pero Clone Wars sí se pasaba adelante, la verdad. O sea, las primeras temporadas eran muy difíciles porque están muy blancas en algunas partes, trataban de evitar casi más o menos la violencia o las muertes de ciertos personajes, y pues sí, no daban un ritmo más sólido para la serie, ¿no? Sí, Cosa claro. que las de Tartakovsky era como si veías algo rudo, pesado, llegábamos hasta ver desmembramientos, ¿eh? No, y además era muy ágil, Marx. Es que eso era la otra, Sí, es que eran muy tenía ágiles. una gran creatividad sin Sí. ser visceral, Sí, exactamente. ¿no? Entonces, Clone Wars chocaba mucho. Hoy en día todos lo elogian y le lloran, y yo sí me quedo pensando, es que esto no era así. Hace unos 10 años esto no era así. No siempre todos quisieron Clone Wars, ¿no? Sí, y de Fue hecho, difícil, fue turbio. ujú, exactamente. No, y de hecho, bueno, justamente lo que estábamos mencionando, al grado que cuando sale la temporada final bueno, o sea, los episodios perdidos, deciden sacar justamente la cronología y decir, este es en el orden donde van sucediendo, o sea, este es el orden de sucesos. De cada arco. De cada Ajá. arco, ¿no? O sea, los arcos van sucediendo de tales a tales fechas, bueno, no en fechas, pero el orden cronológico es el siguiente, ¿no? Y pum. Y ese todavía se puede encontrar, si no me está fallando la memoria, todavía está disponible en Star Wars, ¿no? En starwars.com, ¿no? Así, Esta mismo cronología. sirve, sí, a mí me sirvió cuando estaba en Netflix, porque encontrabas capítulos de la primera temporada Ujú. en la cuarta. Entonces no cuadraba, obviamente, Sí, ¿no? es que Entonces estabas viendo un arco, se acaba creo la que mitad y empezó otro arco. ajá, es que creo que sí los brincaban, ¿no? Estoy tratando de buscar la Clone Wars Viewing Order, se llamaba una cosa por el estilo, ¿no? A ver, entonces, pero sigue comentando. Sí, porque yo no las vi, yo tengo que ser muy sincero, Clone Wars, incluso antes de que llegara Netflix, yo ya los tenía en DVD. Bueno, en este caso en Blu-ray. Porque hasta la película la tengo en Blu-ray. Te lo acabo de... Ahí los... Me lo acabas de mandar por el Discord, ¿verdad? Sí. Así es. Uh-huh. Y
Y sí, creo que hay como, ya retomando lo que estaba diciendo el graf de los hecho, arcos. el primer episodio, de hecho aquí está, el primer episodio es el episodio 16 de la segunda temporada. Ahí está. O sea, está todo mal realizado, la verdad, porque imagínense ustedes, o sea, imagínense jóvenes hace 10 años que se pongan a ver Star Wars Clone Wars en Cartoon Network y empiezan a ver un desmadre de una historia. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, obviamente no tenía pies ni cabeza. Yo por eso te preguntaba, Grafa, o sea, ¿en físico sí se puede ver en orden o también es el mismo desmadre? Era el orden de producción. Mira, lo que pasa es que aquí la bronca, principalmente las broncas eran, creo que con los episodios. Mira, el primer episodio según orden o sea, para reproducir es el episodio 16 de la segunda temporada. Después el episodio 16 de la primera temporada. Después la película. Después brincaba al primer episodio de la tercera temporada. Al tercer episodio de la tercera temporada. Y ya después el orden va medianamente en congruencia. Ya no tiene brincos muy extraños, salvo técnicamente el que sería el 51, que es el 112, o sea, el episodio 22 de la temporada 1. Y sí tiene algunos brinquitos ahí todavía medio extraños, pero en los DVDs en físico están en la orden de producción, o sea, okay. Sí, o sea, ese fue el orden. Sí, pero ya desde entonces se hablaba justamente de que había eventos que había que mover de lugar, ¿no? Claro, para todo esto, brincaba, ¿no? también mucho si lo de Genndy Tartakovsky era canon, ¿no? Porque ya no sabía uno si era borrón o cuenta nueva. Y además y además todavía esto era todo, digo, porque es que estamos hablando que es exactamente en el instante en el que Lucasfilm lo compra Disney y no se sabía si lo iban a considerar canon, no lo iban a considerar canon. De hecho, inclusive todavía al principio de que Disney tiene ya el control de Lucasfilm, los deja, o sea, siguen utilizando el Expanded Universe hasta que de repente dicen, ¿saben qué? De aquí para el rel, ¡pum! Ya, murió. Claro. Sí, de hecho, estoy viendo, mira, para que entiendan desde cuándo está este material en la página de Star Wars, está desde el 17 de marzo de 2014. De lo que estamos diciendo del orden, el orden secuencial de los 121 episodios de las primeras 6 temporadas de Clone Wars. Para que chequen ahí todo el tema. Bueno. Ay, y pues sí, como dices, ¿no? O sea, no todos los arcos eran consistentes. Sí, no, había unos que eran muy malos, había unos muy ver Clone Wars en sus inicios. Y luego pues empezaron a prestar atención a los fans de, oigan, sí estamos grandes, sabemos que eso es para niños, pero queremos verlo también, ¿no? Entonces, sí, cierta evolución. Las historias empezaron a cambiar, ¿no? Un poquito. Sí, se volvieron un poquito más violentas, pero al mismo tiempo como tenía que ser, ¿no? Era una guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, empezaron a explorarlo de mejor manera. No todos los arcos fueron buenos, lo repito. Uh-huh. A mí se me hizo infumable el de la fortaleza de Silo. Me gustaron los de los hermanos de la noche, pero no, bueno, pero eso, mira, es que creo que es lo que tenía que ver con Darth Maul se me hacía bien interesante, por ejemplo. Sí, pero lo de los hermanos de la noche te lo podrías haber ahorrado. Sí. Yo ahí sí. Bueno, de hecho, inclusive el regreso de Maul era muy interesante, ¿no? En general. ¿No? Exactamente, ¿no? Sí, de esto estoy totalmente de acuerdo. Pero y de hecho voy a hablar ahorita acerca de unos puntos de Maul y Darth Sidious. Bueno, pero bueno, o sea, es que llevamos media hora y todavía no hablamos de la temporada que claro, bueno, sí necesitamos hablarlo porque nunca habíamos platicado de Clone Wars. No, y además ahí viene otro punto importante. La serie estamos diciendo que se concluyó 2014, ¿no? O sea, es cuando concluyen, cuando salen las Lost Missions, etcétera, 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 y queda ahí como... Pues sí, queda como un proyecto que queda ahí muy bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Viene toda la transición, viene todo el desastre y es cuando deciden, o más bien cuando anuncian que viene el siguiente proyecto animado. Y el siguiente proyecto animado se llama Star Wars Rebels, que anuncian que básicamente todo el mismo equipo que estaba trabajando en Clone Wars ahora va a trabajar en esta nueva serie, en un proyecto nuevo, que pues básicamente son personajes nuevos, etcétera, etcétera, etcétera.
La diferencia entre Clone Wars y Rebels es brutal. Salvo tu mejor opinión, Marx. O sea, no, estoy de acuerdo. Star Wars Rebels lo que tiene es que sí son los mismos personajes todos los episodios. Efectivamente, hay ocasiones que suceden, o sea, se enfocan en algunos personajes o en otras cosas, pero básicamente son. Muy lineal. Sí, es muy lineal, exactamente, ¿no? O sea, y es una historia que recurre más a los estereotipos o los arquetipos que habíamos visto en las películas originales de Star Wars y que también de alguna u otra manera agradan. Y era curioso, no sé si a ti te pasó, Marx, aunque las dos cosas son Star Wars, por alguna extraña razón Rebel se sentía más Star Wars. Sí, completamente, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que las guerras clónicas son un punto y un tema muy importante. No, y es Star Wars porque son Jedi, son robots, son clones, son lightsabers, o sea, sí. Y pasan mil cosas, ¿no? Pero creo que Rebels tenía completamente la esencia de lo que pues, era el Star Wars clásico, ¿no? Exactamente. De que tienes la dupla de personajes, de que tienes el Beast, ¿no? Que es Chewbacca, que tienes tu droide, que hace de las suyas, que tienes tu piloto y que tienes tu ser sensible a la fuerza. Sí. ¿No? No, y hasta la figura del mentor, ¿no? Aparte, ¿no? Exacto, la figura del mentor y que y todos van evolucionando de cierta forma de una manera genial, ¿no? O sea, yo la verdad disfruté demasiado Rebels y se me hace una mejor serie y mejor trabajada que Clone Wars. Que Clone Wars, sí. Francamente, estoy ¿no? completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Tal vez toca una temporada muy importante y que es muy querida por muchos fans, principalmente los jóvenes, pero Rebels objetivamente es mejor trabajada y mejor realizada que... Sí, que con Clone Wars efectivamente. Bueno, cuando concluyen Clone Wars es cuando nos enteramos del anuncio. Fue de Comic Con, ¿no, Marx? Inclusive, ¿no? No estoy... Sí, fue en Comic Con. Fue en Comic Con, ¿no? Anuncian, vamos a entregar la última temporada de Clone Wars. Que ojo, se sentía inconclusa, ¿no? Que había un final de la Clone Wars. No sé, bueno, esos estoy seguros que no estaban en Netflix, pero... Los DVDs, sí lo vi. Los animáticos todos cuchos. Ajá. Es que hay unos episodios que ni siquiera están rendereados. Hay 4 episodios que no están concluidos. Sí. No, es que entre los extras que trae el Blu-ray y el DVD de los Lost Missions, incluyen 4 episodios que los renders están todos mal. O sea, son como... Vamos a decir lo que son como los animáticos previos, ¿no? O sea, algunas cosas ni siquiera están animadas en computadora, sino algunos solamente están dibujados, por ejemplo. Pero son 4 episodios, pero volvemos a lo mismo, se siente inconcluso, o sea, se nota que les bajaron el switch, ¿no? O sea, notablemente, ¿no? O sea, y de hecho, Dave Filoni justamente, pues, también... pues había hablado mucho, ¿no? De ahí, de las cosas que habían quedado volando, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces deciden, ok, vamos a entregar la última temporada de Clone Wars, vamos a entregar el final de Clone Wars. Pero llegan en puntos diametralmente opuestos de donde estaba el proyecto original de Clone Wars. Esas 4 temporadas que pasan en el Inter de Rebels cambian por completo el panorama de las películas, porque estamos hablando de que ahorita es una serie de televisión que llega después de 5 películas, Marx. Así es. O sea, de 4 películas que básicamente le dieron pues otra visión, ¿no? Completamente al show, etcétera. O sea, o sea, por eso digo que llegan en una situación completamente muy distinta, con un equipo de producción que, o sea, no solamente en Rebels mejoró,
sino que todo inclusive durante Rebels tuvo una curva de aprendizaje durísima, ¿no? Y que creo que también es otro de los puntos como más impactantes, ¿no? O sea, y con todo y todo, ¿no? Pues dices, bueno, ok, pues viene. Yo me acuerdo que yo me tomé el anuncio con mucha reserva, Max. Del Sí, anuncio. sí, El anuncio. no hablabas mucho acerca de eso. No hablaba mucho de eso. Porque es que regresaba a lo mismo, Max. No había sido yo fan nunca de Clone Wars. O sea. Que era difícil, o sea, Sí. podía gustarte algunas cosas y digo, te llamaba la atención. Yo, francamente, te puedo decir, independientemente de la temporada que estamos a punto de hablar, Uh-huh. te puedo decir mínimo 2 capítulos que me gustaron mucho y que nada más serían los únicos que volvería a ver, porque los otros sí me daban muchísima. Sería el que le hicieron tributo a Akira Kurosawa, el que se llama Siete Samurai, precisamente, Uh-huh. que es en el planeta Felucia, Ah, ya, sí, que va. que se arman de varias recompensas y creo que también estaba Anakin ahí y Sí. pelean contra unos granjeros, pelean contra las personas que ahí los están felucianos. Sí, Se exactamente. me hace un capítulo muy bonito, cierra y abre en ese mismo capítulo y creo que en el que van a un planeta en el que se encuentran el lado luminoso y oscuro de la fuerza. En Ese episodio creo que mira, de hecho ahorita lo estás mencionando porque de hecho justamente yo te iba a decir así igual, así como me estás diciendo tú, ese sería otro que yo de manera en automático, no me puedo acordar cuál es, tengo que ser muy sincero, pero sería otro de los que yo apuntaría. Mira, a mí hay varios episodios que creo que sí me gustaban un poquito más, aunque no necesariamente sean los mejores. Por ejemplo, claro, pero me acuerdo mucho te del empezaría a verlo. por ejemplo, el de Boba Jedi se me hace una cosa literalmente es cagadísima porque es Jar Jar Binks y C-3PO en un episodio muy cómico. Y de hecho lo curioso es que es una de las pocas ocasiones en las que Ahmed Best sí dio, bueno, Ahmed Best y Anthony Daniels prestaron sus voces para ambos personajes. Fue una de las muy poquitas veces, porque ya Anthony Daniels había ocasiones que no daba. A mí aquí estaba el del sí lo viste, este es el que odio. Que era el monstruo a la Godzilla. No, y el otro que estás mencionando es eso. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los del planeta Mortis, ¿no? Que son relacionados con la historia de Darth Maul, ¿no? O sea, esos son como los que más me vienen a la cabeza también de estas historias. Fíjate que yo ya me lo habías comentado fuera de que tú no eras muy fan de las historias de los clones, pero yo empataba más con las historias de los clones. Sentía una crudeza muy real acerca de la guerra, tal como la vimos en Rogue One. De hecho, creo que lo único que recuerdo de los clones, para serte muy sincero, es el episodio donde están con Yoda. Que se quedan como atrapados. O sea, es de los primeros episodios. Sí, es de los primeros episodios. Donde se quedan atrapados con Yoda. O sea, que son 3 clones que están escondidos, ¿no? Que se quedan atrapados con Yoda, ¿no? Y cómo Yoda está hablando con ellos y cómo ellos también como que pues están como en este rollo como de ser rookies, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro. Y cómo Yoda incluso les da un poco de luz, ¿no? De guía justamente dentro de todo lo que está sucediendo. Así es, ¿no? A mí me brincaba muchísimo el capítulo del 99, la gran mayoría de los de Rex, 5, Echo, Wolf, o sea, creo que tenían muchísima esencia, o sea, le alcanzaban a impregnar gran parte de las emociones de que siempre los veíamos como algo pues, reemplazable. Claro. Te vas dando cuenta que pues, esa parte reemplazable sí tiene sentimientos, ¿no? Es un ser vivo allá adentro. Entonces creo que era lo que más me llegaba a gustar de Clone Wars. Que también, ahorita que lo estás diciendo, eso también era algo que en ese instante me causó mucho conflicto, Max. En los cómics de Star Wars manejaban mucho la situación de que los clones no tenían nombres. En los cómics. Inclusive solamente había uno que tenía un nombre distinto. Un ARC Trooper que lo había bautizado Anakin. Y entonces, uno de los primeros conceptos que sí vino completamente a romper de esta nueva animación de Clone Wars fue justamente eso.
Claro. O sea, el hecho de que, no, pues es que sí todos los demás sí tenían nombres. O sea que eventualmente se dieron cuenta que era un desmadre llamarse por los números de serie y sí tenían nombre, ¿no? Entonces, era curioso. Bueno, el chiste, ya para como entrar un poquito más en materia de lo que estamos mencionando de la última temporada, es precisamente porque luego de todo esto, que queda como inconcluso, y etcétera, 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 llegan con una temporada que está a años luz de lo que dejaron en 2014, Max. O sea, creo que estoy muy de acuerdo. en muchos sentidos, o sea, creo que, digo, yo particularmente no fui fan de los primeros, del primer arco. No, o sea, no fui muy fan del primer arco, me costó un poquito de trabajo, no, volvemos a lo que estábamos platicando, nunca fui fan de los clones, me gustó como este rollo como del rollo de pensar de que efectivamente hasta había clones malos, ¿no? O sea, que, bueno, defectuosos, y que esos a su vez podían funcionar, ¿no? En este aspecto, ¿no? Pero los siguientes dos arcos los disfruté mucho. O sea, los dos siguientes, que bueno, ahorita seguramente entraremos a Spoiler Zone y platicaremos un poquito más adentro de eso. Pero, y creo que el tema más bien, Marx, es que termina con una nota gigantescamente alta, ¿no? O sea, yo hasta creo que podríamos darle el estatus, ¿no? Así de hasta romántico, ¿no? Pero romántico en el sentido de epicidad, ¿no? De épico, ¿no? De o poético, sea, sí. De poético, ¿no? O sea, como una licencia poética muy fuerte, ¿no? Y obviamente también, y que también es otra observación muy importante, y que pues sí lo sentí de nuevo, dices, híjole, güey, es que volvemos a el de tus arcos de 4 episodios como que no te funcionan muy bien, ¿no? O sea, porque de hecho inclusive, salvo tu mejor opinión, creo que los primeros 4 episodios se sienten mucho más desconectados que de los 8 restantes. Sí. Sí, definitivamente, o sea, quedan bailando. ¿No? O sea, porque creo que el primer episodio, o sea, creo que los primeros 4 episodios te cuentan como una historia en específico, o sea, como que sí se nota que era una historia que querían contar, pero realmente lo que le da mucha carnita son los últimos episodios. Por eso, de hecho, considero que es una temporada que va de menos a más, ¿no? O sea, en ese aspecto, o sea, va de menos a más y da, pues como te digo, termina con una nota muy alta, y obviamente también pues va en función del hecho de que pues, son 12 episodios en vez de las temporadas de 22, 23. Bueno, creo que la última es la que menos tiene, ¿no? La de los Lost Missions, que son 16, ¿no? No, perdón, 13 episodios, si no me está fallando la memoria. A ver, aquí tengo el material en la mano, no sé por qué estoy inventando números. 13 episodios en la última temporada. Lo que es. Entonces, creo que también eso ayuda muchísimo. La tecnología evidentemente va en función y va perfectamente en función de ayudar a la animación por mucho. O sea, es muy notable, muy destacada. Se nota todo lo que aprendieron en Rebels. Obviamente la propia tecnología pues va mejorando. Entonces al hecho de que la tecnología vaya mejorando, evidentemente la animación es mucho mejor. Y todavía se dan el lujo de hacer una animación que incluye captura de movimiento con el señor spoiler alert, una vez lo voy diciendo, porque luego se dicen, es que los que sí se saben el reparto, sí ya nos spoileaste algo. No, bueno, entonces ahí les va, Ray Park, ¿no? Entonces, hasta eso habla muy bien ya de la producción, ¿no? O sea, yo no recuerdo que haya, o sea, de que hayan hablado nunca de que Rebels hayan tenido captura de movimiento. No, y fíjate que qué bueno que lo tocas. Me gustaría hablar de eso antes de que tocáramos la spoiler zone. Yo sí tenía una pelea favorita en todo Clone Wars y era la de, esto ya no es spoilers, la de Darth Sidious contra Darth Maul y Savage Opress. Se me hace una pelea magistral, o sea, si tú te esperabas un sable del emperador, pues saca 2, ¿no? Entonces, sí. Es sumamente emocionante. Obviamente termina la pelea con Savage Opress muerto, pero
se me había hecho una pelea icónica, ¿no? Cuando veo esta que apenas de Darth Maul, yo la verdad quedé atónito porque dije, esto no se ve como las que habíamos visto antes, No, sí se ve jamás, muchísimo muy más distinto. elaborada y además no se perdía nada en el 3D, o sea, estaba muy, Sí. muy bien lograda. Cuando pasan 2-3 días que la veo, me entero que sí había sido captura de movimiento, ¿no? O sea, te das cuenta luego cómo evoluciona. Definitivamente esa ya es mi pelea favorita de todo Clone Wars, ¿no? Sí, bueno, sí. Es que es imposible, ¿no? Escoger alguna otra cosa. Sí, ¿no? Entonces creo que sí evoluciona mucho. Ahorita que volviste a tocar a Filoni, ya lo había pensado desde... También Clone Wars sirvió mucho para Filoni, prueba y error. O sea, yo creo que fue digamos, un pequeño Frankenstein esta serie, porque le sirvió muchísimo de cajetearla y cajetearla, pero también sacar cosas bien interesantes y bien buenas que sirven ahora de aquí para el real en el canon, y que se nota su maestría en Rebels. Pues bueno, ¿qué hablar de Mandalorian? Además, creo que hay un punto muy importante, Max, ahorita que hablaste de Filoni y prueba y error, y que va un poquito lo que habíamos platicado ya hace un rato, ¿no? Con el tema de la famosa entrevista de Freddie Prinze Jr. y de cómo ya estaba previendo el final de The Last Jedi, ¿no? En ese aspecto. Y este rollo de cómo habló fuerte contra los fanáticos de Star Wars por el mismo hate que se había generado, ¿no? Al respecto de esto mismo. Es curioso, pero Dave Filoni básicamente es la guía, o sea, es el sucesor espiritual de Lucas. En varios de los extras que vienen justamente en las temporadas de Clone Wars, Filoni dice, ¿no? Que él constantemente se acercaba con George Lucas a revisar, ¿no? De qué de las cosas del universo expandido existían, qué de esto. Y posiblemente, y que de hecho es una de las cosas que transmite justamente Freddie Prinze Jr. en esta famosa entrevista, es de que lo que absorbió Filoni de Lucas es gigantesco. Y que básicamente es, o sea, lo que dice Filoni es lo más cercano que se va a tener ahora a una guía espiritual de Lucas, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? O sea, si Lucas era Qui-Gon, Filoni es Obi-Wan. Exacto, ¿no? O sea, digamos que George Lucas es el Tolkien de nuestra generación, digamos, ¿no? Entonces, manden sus correos de odio al señor Marscaudillo @lacubanerd.com. No, lo digo así porque desde un inicio creó este universo, ¿no? Lo planteó. Y digo, desde el primer episodio nos hablan de unas guerras clónicas, ¿no? O sea, sí, te entiendo. Y lo fue construyendo, le fue saliendo y pues bueno, en algún momento lo dejó ir, lo dejó crecer cual niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, este heredero de Filoni creo que es la persona más responsable y capacitada para hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pablo Hidalgo se acerca de cierta forma, pero no es lo mismo que Dave Filoni. Pero Hidalgo sin demeritar a Pablo Hidalgo, ¿no? Es que Pablo Hidalgo yo siempre lo he visto como un administrativo académico, ¿no? O sea, es un académico administrativo, nada más, o sea, punto. Pero Hidalgo no va a hacer nada, o sea, Hidalgo no tiene la capacidad creativa para hacer nada, o sea, él es el de, o sea, es el bibliotecario, ¿no? O sea, en este aspecto, ¿no? O sea, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Y pues bueno, creo que... Bueno, para los que no ubican quién es Pablo Hidalgo es el director principal, ¿no? No me puedo acordar cómo se llama el departamento en su efectivo, pero básicamente es el encargado o el supervisor principal de la cronología y del canon de Star Wars, ¿no? O sea, por eso estamos hablando que es como el bibliotecario. Así es. Uh-huh. Se me acaba de ir el nombre de esta Jedi. Acaba de ir. ¿Cuál? ¿La bibliotecaria? Ajá. A mí también se me acaba de ir el volumen. Es ese personaje, pero se me acaba de ir. Sí, ahorita. No, ahorita se me fue el avión. Y de hecho, justamente ayer estaba leyendo. Lo que pasa es que justamente uno de los personajes que sale en uno de los números de.
cuando estamos grabando esto, varios de los cómics de Star Wars están en descuento. Yuka Stanu. Yuka Stanu. Yuka Stanu, sí, la bibliotecaria. Sí, exactamente. Ya me acordé. Y pero uno de los cómics trata de Vader cuando va a buscar justamente Yuka Stanu. Que revelan que está viva, ¿no? Que eventualmente Vader. Pues bueno, sí, de hecho, bueno, hay unos desbarajustes en el canon, pero bueno. Sí. No hagan mucho caso. Pero bueno, creo que Filoni retoma muchísimos de los errores que había tomado en Clone Wars. Sí, estoy de acuerdo contigo. Toman la buena decisión de vamos a reducir la temporada, vamos a hacerlo más como en Rebels, más compacto, vámonos al grano. Estoy de acuerdo, creo que los primeros capítulos no te cuentan nada. Yo los disfruté, me costaron muchísimo el otro arco inicial de Ahsoka. La verdad sí me pesó, pero estoy totalmente de acuerdo que te hila a la metatrama más importante, ¿no? Que es la trama principal y que te va hilando, ¿no? Porque, vamos, estamos hablando de una Ahsoka que ya dejó la Orden Jedi, ¿no? Exactamente. Que de hecho eso en realidad pasa desde la temporada 5. ¿no? O sea, la salida de Ahsoka se da desde la temporada 5, ¿no? En realidad. Entonces, sí, porque creo que es como gran ausente en la temporada 6, ¿no? No puedo recordar si sale en la temporada 6. Muy poquito, la verdad, y tienen más peso las historias de los clones porque es donde se revela lo de la Orden 60. Sí, exactamente, pero bueno, en fin, pues bueno, ya en las actuaciones de voz, pues obviamente creo que yo ahí sí creo que los que están al comando, pues es Ashley Eckstein, que bueno, es la voz de Ahsoka, Dee Bradley Baker, que es la voz de los clones, ¿no? O sea, principalmente es Rex, pero pues es básicamente el de todos los clones, y Sam Witwer, ¿no? Que bueno, otra vez de nuevo spoiler, no digo por qué, hasta que llegamos al spoiler de quién es la voz, pero bueno, ya si usted sabe, pues... y pues con tantas apariciones, ¿no? Ahí de Matt Latner y James Arnold Taylor, que pues básicamente fueron los protagonistas de todas las temporadas de Clone Wars, haciendo la de Anakin Skywalker y de Obi-Wan Kenobi. Pero también me gustó ese detalle de la aparición sorpresa de las voces de Hayden Christensen y Samuel L. Jackson, ¿no? Sí, no, una tremenda joya. Obviamente no es presencial, digo, son... Sí, tomas de como de archivo, 3, ¿no? De archivo. Entonces, muy bueno, se aprecia bastante. Yo la verdad vi la mayoría de la... Oye, no la vi. No la has visto, no la has visto. No, bueno, acuérdate que todo lo que estamos diciendo aquí no lo vamos a negar ni a afirmar en ningún punto de nuestra vida. Entonces, hasta donde tengo conocimiento, yo la vi toda en español. Bueno, bueno, pero me gustó que regresara todo el elenco original, ¿no? O sea, el elenco original de doblaje, nuevamente, ninguno está fuera de su lugar. Y pues bueno, también me brincaron esas partes que mencionas de Hayden Christensen y Samuel L. Jackson, porque son las mismas personas responsables que se encargaron del doblaje en La Venganza de los Sith, ¿no? Entonces, eso es un buen detalle, no, es buenísimo, la verdad, muy bien trabajado. Y pues sí, creo que estuvo muy bien logrado, pero también me di cuenta de algo, de que tal vez la voz de Ahsoka Tano era parte de mi amor. Bueno, no, nunca la he querido, la verdad siempre me ha sido como... pero me di cuenta que era uno de los factores por los que también no me agradaba bastante. Porque el último capítulo... se vio rápidamente y se vio en inglés, pero me di cuenta además, que era más tolerable la voz en inglés de Ahsoka Tano para mí, y dije, bueno, en este capítulo sí me cayó bien, te soy sincero, no sé si las vi en español, o sea, ahorita que lo estás diciendo, ahorita que lo estás diciendo, o sea, y de por qué esta adversión contra... Bueno, de hecho, ahorita que he estado viendo Rebels de nuevo, como estamos mencionando en las opciones digitales, por ejemplo, en Claro Video, nada más viene el doblaje en español. Y, por ejemplo, la voz de Memo Aponte como Ezra no me termina de encantar. Y ahorita que lo estás diciendo, pues creo que yo Rebels la vi todo el tiempo en inglés también,
O sea, no. Creo que es algo bueno de aclarar, porque tal vez de ahí podría surgir algún tipo de, pues, de no empatar, ¿no? Con este personaje. Digo, la personalidad de Ahsoka se me hace bien, pero las primeras temporadas, la verdad, no la toleraba. Sí. No, pero... y aparte creo que en el caso de Ashley Eckstein, sí también ya no es la misma voz. O sea, pues sí va tratando de modularle un poquito la voz para que no se oiga ya tan niña conforme van pasando las temporadas. Exacto, ¿no? Entonces, tristemente eso no sucede con la voz en español del todo. Sucede así. Sí se siente más el brinco, pero en Rebel. Porque en eso claro. Sí me percaté de que sí era más fría la voz de Ahsoka. Pero sí creo que tal vez por ahí va. Me agradó, no me encantó, simplemente era lo que quería mencionar. Y pues bueno, ¿no? O sea, pues yo creo que ya deberíamos estar platicando acerca de las tramas. Digo, la de en medio toca temas interesantes. Vamos a irnos con los últimos temas que creo que vale muchísimo la pena. Ya lo estamos adelantando. Pero creo que es algo que es superlativo comparativamente con las temporadas anteriores, y es la música de Kevin Keener. Siempre lo dije, la música, bueno, y todavía lo sostengo, la música de los Clone Wars es una mierda. O sea, es mala hasta la pared de enfrente, choca mucho, o sea, choca mucho en el sentido de... Habiendo tantas cosas que se han realizado de Star Wars, tantos soundtracks, tantos proyectos adicionales que han llevado música de Star Wars, y de verdad la música de Star Wars de Clone Wars, de las primeras 6 temporadas, es mala de a tiro. O sea, por más que uno quiere rascarle, cuesta mucho trabajo. De verdad creo, y de hecho lo estaba diciendo Marx ahorita fuera del aire, te encariñas con la música de entrada de Clone Wars, nada más por la repetición en tanto episodio. Pero en realidad nunca es buena. O sea, la música nunca es buena, nunca luce. Y hubo una cosa que sí se notó mucho en la música de Rebels, que fue pues, el siguiente proyecto, y que sí se nota una evolución compositiva, que no sé si tiene que ver con un tema de derechos de autor. Hay que ser aclaratorios en ese aspecto. Kevin Keener, cuando hace la música de Rebels, ya no tiene freno para incluir las piezas de John Williams, que era algo que se notaba demasiado, o era demasiado exagerado en las primeras temporadas de Clone Wars. Cuando entras a Rebels tiene que también esa era una cosa que siempre sentí que era algo que ayudaba a que se sintiera más Star Wars. O sea, independientemente de que eran los entornos conocidos, que eran los TIE Fighters, los Stormtroopers, que son como un poquito más familiares, ¿no? Para mucha gente en el sentido de Star Wars. Al final, también el hecho de que la música también tuviera esos ecos de John Williams, de manera muy similar a como lo hace Michael Giacchino en Rogue One, para hacer la aclaratoria, ¿no? O sea, es muchísimo más cercano al estilo de John Williams, y se siente que es un score que sí es de Star Wars, ¿no? O sea, que algo que sí pertenece a una misma familia, a diferencia de la música de las primeras 6 temporadas. Digo, no me voy tan lejos, o sea, físicamente nunca he comprado la música de Clone Wars, ¿no? Porque no me encanta. O sea, es así como, pues me gustaría comprarla algún día nada más para tener la colección completa, pero en realidad así que digas, uy, así de, me urge porque me gusta. No. A diferencia de la música de Rebels, que sí dije, híjole, es que la música de Rebels sí me gusta mucho, muchísimo más. Se me hace muchísimo más propositiva. Los ecos a Williams siempre son te aterrizan, ¿no? Al universo Star Wars siempre, ¿no? O sea, claro, no son tan severos como si los estuvieras viendo en Rogue One o en alguna... Exactamente. Bueno, cualquier otro pero sí, estoy de acuerdo, ¿no? Sí. En Clone Wars era muy brusca la manera de retomar los leitmotiv, y en Rebels no es
totalmente precisa como la recordamos de Williams, pero sí los mete de una manera tan sutil y bonita que pues hace que te guste la composición. Y te la, ¿no? O sea, y te la mezcla, y te la mezcla, o sea, te lo mezcla con la música de Rebels. O sea, hay una secuencia que de hecho la debemos de tener en nuestras playlists de Clone Wars, que es un ataque, ¿no? al Ghost, pero que va empatado, o sea, que es muy similar a la secuencia del Halcón Milenario de la primera película. creo que ya sé cuál te refieres. Pero te lo va mezclando con el tema de los Rebels, ¿no? Entonces va jugando con los dos temas. Entonces, la verdad es que eso es lo que me gusta y eso es lo que le da mucho sabor justamente a Rebels. Y que obviamente en esta nueva temporada se siente por completo, ¿no? Porque retoman mucho, ¿no? Incluso hay algo bien curioso, Marx. Es súper clavado, es súper clavado. Pero en más de una ocasión, Marx, empezaba a escuchar las primeros 3, 4 notas del tema de Rey cuando de repente salía Sokka. En algunas secuencias. Lo tengo que volver a ver. O sea, es muy clavado lo que estoy diciendo. O sea, sí es como en algunas secuencias como muy específicas donde se alcanza que las estás escuchando y parece que va a meter el tema de Rey, pero como que se frena. Entonces, o sea, digo, es muy clavado, pero digo, y digo que de hecho eso es otro tema, ¿no? Que ahorita lo aterrizaremos, pero creo que la música es superma, la verdad. O sea, ese es el mote que le voy a dar en este instante. Es muy buena, en realidad. Y creo que sí, por mucho es uno de los trabajos más destacados de Kinner, ¿no? En todo lo que tiene que ver. Y me atrevo que también empiezan a poner a Kinner en una línea donde podría seguir haciendo cosas de Star Wars tranquilamente, no nada más en animación, ¿eh? Claro, poder seguir escalando, lo podemos aventar hasta live action. Hasta live action, exactamente, ¿no? O sea, eso es... Series live action. Digo, todavía le falta un poquito más de trayectoria para una... No sé si... Sí, ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Digo, ya para que pasemos al spoiler zone y que vamos a despepitar a gusto, aunque difícilmente creo que esta temporada de Clone Wars pues no es impecable, o sea, en ese aspecto, o sea, no es algo que digas es ¿Le damos perfecta. el factor Rogue One? Es exactamente. No, pero Rogue One creo que con todo y todo todavía tiene... No, o sea, de que digamos al punch del final. Ah, ok, claro. ¿No? Sí, exactamente. y pues obviamente, pues tenía todo a favor, ¿no? O sea, tenía la curva de aprendizaje del equipo de Filoni, te sirve como cierre de la serie, te sirve como puente también, porque es que hasta eso, ¿no? Te sirve de puente entre Clone Wars, Rebels, te da una historia de acompañamiento hasta Revenge of the Sith, ¿no? El episodio 3, y todavía se da el lujo de hacerte conexión hasta con Solo. O sea, sí. así, pero así como si fuera jugada de Maradona de fútbol, así de taquito, así para levantar la pelota, así, ¿no? Y es curioso porque coincido un poquito con esta aseveración, ¿no? Nos regalaron un ladrillo en la construcción del canon de Star Wars que no sabíamos que necesitábamos. Híjole, creo que sí. Era muy importante, principalmente en el personaje en el que se va desarrollando toda esa problemática. Entonces, cuando llega es como, es que claro, tiene sentido, porque nunca nos lo preguntamos, es ¿no? Que lo que pasa es que, vamos, pues llega un punto donde creo que ya como fanático obvias demasiadas cosas, ¿no? O sea, hay tanto y hay tanta cosa, y hay libros y cómics y ya hay muchas cosas que ya das por obvio, ¿no? Y que hay cosas que ya no te paras a preguntarte. Creo que, digo, y sobre todo viéndolo en retrospectiva, ¿no? Creo que el caso de Rex es algo como muy obvio, ¿no? Es muchas de las situaciones, ¿no? O sea, es el de, ok, pues Ahsoka no estaba en la Orden Jedi, entonces por eso no la vimos en el episodio 3, ¿no? O sea, por ese tipo de cositas, ¿no? O sea, que son cosas que no
que dices, o sea, como que te vas, ya ni siquiera te preocupas, ¿no? Por saber qué pasó, ¿no? O sea, digo que evidentemente sigue habiendo gente que sí se pregunta qué pasó exactamente, qué sucedió, bla, 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 bla. Pero en realidad, o sea, sí te dan algo que no sabías que necesitabas. Es como la escena de Rogue One, de Vader cuando está matando a los rebeldes. Era una escena que siempre te la imaginaste, que no sabías que necesitabas, pero ahora que existe, el mundo es un mejor lugar. Sí. Sí, creo que es la... Ya, creo que se perdió un poquito ahí el audio. No, sí, creo que es la mejor definición, la verdad. O sea, Sí. que por ahí va perfectamente. Y sí, o sea, el último arco brutal. Sí. Tiene su fanservice, hay que ser sinceros, tiene su fanservice. Pero al mismo tiempo encaja de manera perfecta. O sea, Sí. si te das cuenta de que, pues es que todo encaja, sabes cómo va a terminar de cierta forma, pero no sabes de qué tal rudeza o qué tan impactante pueda lograr hacer, ¿no? Sí. Tú ya mencionaste cómo lo hila, ¿no? A todas estas películas y series, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito de ese cierre. Y no se siente un final desangelado, porque sí se siente como, bueno, se acabó Clone Wars, pero al mismo tiempo es que sabes que algo más va a seguir ahí, ¿no? Sí. O sea, Sí. y eso es lo que te deja ese final de Clone Wars, ¿no? Y tiene una brutalidad increíble. Exactamente. Pues bueno, en fin, nada más para recordar, el show inició transmisiones 21 de febrero de 2020 y acaban de concluyó justamente el 4 de mayo del mismo año, ¿no? Ahorita platicaremos una cosa curiosita de esto y de cómo los australianos, cómo Disney Plus volvió a demostrar su novatez, ¿no? en este aspecto. Pero bueno, en fin. Marx, pues yo creo que sin más ni más, vámonos a esto, ¿no? Ya, justo y necesario. Justo y necesario. Urge. Spoiler Zone. Bueno, nada más vamos a recordarles una vez más, como siempre, les recordamos de que vamos a tocar puntos específicos de tramas, situaciones, cameos, apariciones de personajes, bla, 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 que pues, si usted no ha visto la temporada, considere en este instante, ya sea detenerle, ¿no? Para que no se le vaya a revelar, o si quiere que le vendamos bien la temporada, puedes quedarse a escuchar para ver si usted gusta continuar viendo la temporada o lo que sea, ¿no? Entonces, nada más es recordarles que, pues bueno, ahorita ya es sin miramientos y posiblemente muchas de las cosas que se vayan a comentar en estos instantes van a ser spoiler. Bueno. Sí, a mí el primer arco no me gustó ni madres. O sea, no. De hecho, te voy a ser muy sincero. A mí me robó un poquito el hype. O sea, porque al final del día ¿quieres Star Wars? Vamos a avanzar. O sea, es Clone Wars. Dices, bueno, órale pues, sí me la puedo aventar de nuevo, etcétera. Y cuando me empiezan a hablar de clones, dije, hijo. Yo así de, bueno... Está bien, ¿no? Que inclusive es como muy curioso porque sin quererlo también te están platicando de un movimiento que técnicamente lo consideran como clave, ¿no? Para ganar la guerra y que era simplemente una situación estratégica, ¿no? Por decirlo de alguna manera y encaja medianamente bien, ¿no? O sea... medianamente bien y dejas la puerta abierta de eco. Exactamente, ¿no? Entonces esa es como la parte, ¿no? El segundo arco, pues es un arco donde básicamente te explican qué pasó con Ahsoka. ¿No? O sea, todavía ok, ya pasó todo esto. De hecho, inclusive a mí hasta le dije a Marx, y que ya no me acordaba qué me pasó. O sea, me acordaba que la expulsaban de la orden. Digo, pero yo no me acordaba de los detalles de cómo la habían expulsado, ¿no? Sinceramente. Sí, no, estaba bien. Digo, es que aparte volvemos a lo mismo. O sea, era un personaje que ya sabías desde que lo presentaron que era un personaje que eventualmente tenía que desaparecer. Y que no podía llegar al punto o al periodo histórico o sea, en el instante en el que sucede, ¿no? El episodio 3.
¿no? O sea, era muy claro, ¿no? En ese aspecto. Y yo creo que esa como una situación que también siento que hasta cierto punto nunca jugó en favor de Ahsoka, ¿no? Y creo que más bien Rebels y toda la historia que se cuenta de Ahsoka en Rebels y de alguna manera también de Rex en Rebels es lo que te vuelve a llamar, o como que se vuelve el punto de partida para que sí te interese saber qué pasó con ella después de que la expulsan de la Orden Jedi. Y es ahí donde jala como de nuevo para otro lado y como que ya ves con un poquito más de interés lo que está sucediendo en esta temporada con ella. Vuelvo a lo mismo, no es precisamente bueno, pero empieza a ganar como rating. Digo, tiene sus detalles en la historia en específico. Ese capítulo en el que las avientan 2 veces o sea que 3 veces las capturan en el mismo episodio. Sí fue el de, yo así el de, güey, yo ya para la segunda las hubiera matado. O sea, es como esta situación, ¿no? O sea, digo, ese como, sí es así como, pero volvemos a lo mismo, empieza a subir. Que básicamente todo esto sirve, ¿no? Como preámbulo, ¿no? A los 4 episodios finales, que básicamente nos platican qué pasó con Maul, qué pasó con Ahsoka, qué pasó con Rex, y todo lo que pasó en el Inter, ¿no? O todo lo que pasó como acompañamiento justamente con el episodio 3, ¿no? O sea, creo que esa es el gran logro que tiene, ¿no? La temporada. Son brutales los últimos 4 episodios, no hay otra forma de decirlo. Creo que cualquier fan entra inmediatamente en locura con ver estos episodios. Es imposible no emocionarte, ¿no? Puede ser mucho, poquito, o digo, creo que sí tiene que haber una cierta afinidad, un cierto gusto a las precuelas, o en específico al episodio 3, para que de verdad te emocione, ¿no? Te atrape. No sé si los obsesionados exclusivamente con la trilogía original se sientan tan atraídos, ¿no? Con estos 4 episodios. Pero yo creo que si disfrutaste por lo menos el episodio 3, disfrutas mucho esos últimos 4 episodios. Por lo menos. Es que sí, o sea, de por sí Revenge of the Sith se ha vuelto un episodio más y más en el gusto de muchos fans. Cada vez que va ganando adeptos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Entonces Sí. Tiene una gran contundencia, digo. Pasan muchas cosas importantes en ese episodio, pero una de las más, digamos, emocionantes y emocionales es la Orden 60. Revivirla 66. ya sea Es que se te cortó tantito el audio. A la Orden 66. Sí. Revivirla ya sea en cómic, ya sea en novela, ya sea hasta recientemente así se videojuego. Tagan Binks, güey. O sea. Exacto. La sientes porque sabes lo duro que fue ese momento. Oh. Perdón, me salió mi niño de secundaria, güey, perdón. Perdón. O sea, la sientes porque realmente es un momento duro y es un momento en el que termina la guerra clónica y ahí inicia el imperio, ¿no? Sí. Entonces creo que es sumamente brillante. Digo, yo le dije al Graf, es que acabamos de ver la Orden 66 2 veces en menos de un año. Sí. ¿A dónde me remonto? Estoy hablando de Star Wars Jedi Fallen Order. La podemos volver a revivir. Y son momentos duros que a pesar apenas empiezas a escuchar el famosísimo Anakin's Betrayal. Sí. Te meten en un mood terrible y que no estarás viendo tal vez las mismas imágenes, pero te remonta a eso y lo vives de esa misma manera, nada más que desde otra perspectiva, ¿no? Y Clone Wars lo vuelve a hacer de una manera brillante en estos últimos 4 capítulos,
porque pues vas viendo cómo se van hilando. Nada más escuchas a Obi-Wan que dice que tiene una misión en Utapau. Escuchas que Anakin tiene una misión asignada por el Consejo Jedi de que tiene que estar vigilando al Empezamos desde que dicen es que Kenobi y Anakin se tienen que ir de urgencia a Coruscant porque el general claro. Grievous acaba de raptar al senador Palpatine, ¿no? Al canciller Palpatine. Y entonces Y ahí dices, ya valió mal. Sí, ya valió barriga. No, porque, o sea, vienen puras emociones fuertes, vuelven a presentar a Plo Koon, a Ki-Adi-Mundi, a Ayla Secura, justo en camino a su misión, ya sea en Mayito, ya sea en Felucia, ya sea en donde sea, ¿no? Sí. Y sí, ¿no? O sea, simplemente te vas emocionando capítulo tras capítulo. Sí. Y ahí los leitmotivs están a peso el kilo. A peso el kilo. No, de hecho, inclusive hay un tema donde básicamente utiliza toda la secuencia tal cual de la orden, o sea, bueno, de la música que acompaña, no, no me puedo acordar ahorita el nombre de la pieza exactamente del episodio. Es el Anakin's Betrayal, ¿no? Anakin's Betrayal, creo que sí, es que no me acuerdo si es ese u otra. Es que como hay 5 o 6 temas que se llaman Anakin algo en ese soundtrack, me hago un poquito de bolas, pero creo que sí, de verdad, o sea, es la misma música, pero y te incrusta inmediatamente, ¿no? En el punto histórico donde está sucediendo, ¿no? La animación, ¿no? No, incluso también se alcanza a ir un Duel of the Fates cuando Anakin, claro. cuando Ahsoka está peleando con Darth Maul. No es tan intenso, no es tan extenso, sino está más como una referencia musical, pero es más que suficiente para que, digo, vamos pues, o sea, que si Kirchner, que si Lucas, que si J.J. Abrams, que si Rian Johnson, a todos se la pelan porque el amo y señor de Star Wars se llama John Williams. O sea, perdón, discúlpeme. El único güey que ha hecho bien las cosas en 9 episodios se llama John Williams. Entonces, la verdad, siempre el hecho... Es imposible querer hacer a un lado a John Williams cuando estás hablando de Star Wars. O sea, no. A mí todavía sigo pensando que todavía nos va a costar... Todavía Williams... posiblemente incluso después de que fallezca va a seguir estando presente en la música de Star Wars. Estoy de acuerdo. O sea, no lo puedo pensar de otra manera, ¿no? O sea, eso es una cosa que creo que es como demasiado impactante. Entonces, el hecho de que Kirchner retoma mucho de esta música también te aterriza, ¿no? Y le da un sentido. Por eso es lo que decía, que el comparativo de calidad se asemeja más, o sea, esta temporada se asemeja muchísimo más a lo que conocemos de Rebels que lo que vimos en las primeras 6 temporadas de Clone Wars. O sea, está más en esa línea y tiene una calidad muy contundente en general, ¿no? O sea, ese aspecto, ¿no? Algo que me voló los sesos, Marx, es el hecho de que se dieron el lujo de volver canon al príncipe Cisor en el nuevo canon. O sea, se dieron el lujo con un breve cameo. Y no nada más eso, Marx. Muy poca gente lo vio, pero ahí vemos a Driven Boss, que es el personaje de Paul Bettany en Solo. Se dan el lujo de, como ya lo decías, ¿no? Conectar sí, nuevamente te lo conectan. No, y te conectan también el rollo de cómo carajos. O sea, que de hecho aquí, ojo, Max, han dicho, fulano de tal está trabajando en no sé qué, fulanito de tal está trabajando en otra película. No han dicho que se cancelan per se las películas de Rian Johnson. Ya dijeron lo de Taika Waititi, ¿no? Las únicas que sí dijeron que ya valieron cacahuate son las películas que estaban desarrolladas por los creadores de Game of Thrones, ¿no? Esas sí ya dijeron que esas ya pelas, ¿no? O sea, pero de ahí en fuera, Max,
¿quién no te dice que efectivamente ya hay un contrato? Y yo recuerdo, no borremos. El hecho de que solo le haya ido mal de dinero no significa de que los contratos no se tengan que respetar. Elden Ehrenreich firmó por 3 películas de Solo. O tiene que aparecer en 3 películas como Solo. Te dejaron la puertota abierta de decir qué carajos está haciendo Darth Maul en Solo. Y ahora mágicamente Driven Boss aparece en una secuencia con Darth Maul en Rebels. Digo, en Clone Wars. Eso no es coincidencia. No, fíjate que estoy de acuerdo. Sí, deja un final muy, muy fuerte. O sea, sí. Salvo lo que conectas con Revenge of the Sith, ¿no? Pero lo que mencionas sí es bien importante, ¿no? Porque sí te deja ahí la incógnita de que, ok, Rebels, conectas Ahsoka y Rex ahí todavía. Sí. Pero luego está el what if, ¿no? De que, oye, pero ¿qué sucede después del episodio 6? Porque Ahsoka seguía viva, ¿no? Y ahí viene Mando, ¿no? Ahí viene Mando al rescate. Ahí viene Mando al rescate. O sea, si es lo que te digo, o sea, son cosas que... o sea, lo que pasa es que son ese tipo de detallitos que siempre fueron los que siempre quisimos ver en películas, series, que de hecho eran los huecos que llenaban los cómics, eran los huecos que llenaban los libros, eran los huecos que consumíamos justamente con esta finalidad, ¿no? Cuando pues no había películas de Star Wars. Entonces, ahorita si quieres, cierto o falso, ¿no? Del hecho de que a lo mejor Filoni fue demasiado obvio, ¿no? Al compartir esta foto, ¿no? Donde vemos a Ahsoka con Rex, ¿no? Y Ahsoka notablemente ya adulta, porque esto se nota mucho en los cuernos, ¿no? De Ahsoka. O sea, en las primeras temporadas los cuernos son muy pequeños, conforme va pasando la edad van aumentando, ¿no? Entonces ya Ahsoka se ve con los cuernos. El hecho de que pues doña Rosario Dawson se ha hecho, no confirmó el hecho de que de que sí va a estar en el Mandalorian, etcétera. O sea, yo no creo que sean, Marx, coincidencias. Entonces, yo creo que más bien, y creo que sí también es una situación que se ha pensado, que yo lo he pensado mucho, es que sí están tratando de ser más prudentes de decir qué tanto van a lanzar los productos o los proyectos. Pero si, por ejemplo, y digo, vamos a pensar en algo muy alocado de lo que se mencionó esta semana, de que Taika Waititi va a dirigir y coescribir una película de Star Wars. What if Taika Waititi te va a dirigir la siguiente película de Solo? Sería una maravilla. Sería la persona más indicada. Y no le vas a decir que no. O sea, porque Taika Waititi trae el hype, o sea, trae toda la buena vibra de The Mandalorian. Sea como sea, pues siempre ver a Chewbacca y a Han Solo funciona, ¿no? O sea, a lo mejor Solo no fue. Yo y sigo insistiendo. Yo creo que si le hubieran dado, en vez de decir, ok, no vamos a estrenar la película de Solo en verano, la vamos a estrenar en diciembre, le vamos a dar 6 meses más a Ron Howard para que termine la película, yo estoy seguro que la película hubiera sido mucho mejor. Sí, estoy de acuerdo. O sea, se nota muy apurada la película. Sí, exactamente. Muy apurada. Y tiene detalles buenos, o sea, tiene cosas buenas, o sea, no es propiamente emocionante Solo, pero tiene esos detalles. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, sí, creo que, o sea, retoma cosas muy padres esta temporada, este final, ¿no? O sea, de que te deja abierto. Qué bueno que ya sé por dónde. ¿No? Te deja muy abierto lo de para conectarte en toda esa era que pues, a muchos les gusta, ¿no? Que es la del Imperio Galáctico. Y pues ahí tienes Rebels, ahí tienes Rogue One, ahí tienes Cassian Andor, ahí tienes pues,
la trilogía original, ¿no? Entonces, porque ahí viene la de Cassian Andor, ¿no? Que es la otra. Y la de Obi-Wan también, ¿no? O sea que la de Obi-Wan, exacto. o sea que la de Obi-Wan y la de Cassian Andor técnicamente van a ir como en paralelo, técnicamente, ¿no? O sea, así es. O sea, entonces, o sea, esos son, digo, y por ejemplo, ese rollo que de hecho en los libros de las enciclopedias visuales, ¿no? De Rogue One, mencionan que precisamente Cassian Andor en algún momento es el espía de nombre clave Fulcrum, que a su vez en varios, bueno, es un nombre recurrente, ¿no? A lo largo de las temporadas de Rebels, ¿no? Y que una de las personas que utiliza ese nombre clave es precisamente Ahsoka, por ejemplo. Así es. ¿No? O sea, entonces, creo que sí, digo, yo ese cambio en específico, Marx, que hubiera sido completamente irrelevante, tiene una razón de ser. Dragon Ball, claro, ¿no? O sea, No. Vamos, estamos de acuerdo. Y Scizor. Claro, sí. O sea, yo también ahí, el otro que a mí se me hizo clave es Scizor. Scizor, si no lo ubican, es un personaje que bueno, salió en el proyecto de Shadows of the Empire, que ese es como el único proyecto que sí era oficial, pero que no era oficial, que sí, que si no, que de Lucasfilm, que fue multiplataforma, que pues muy poca gente lo recuerda. Hubo un cómic, hubo varias cosas. El personaje medianamente de Scizor era como un personaje que en algún momento como que llegó a rivalizar justamente con Vader. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son estos personajes del canon viejo, o más bien del universo expandido, que eventualmente están recuperando, ¿no? O sea, que es, ok, no estamos desechando al 100% lo que pasó, ¿no? Sino que los quieren recuperar. Scizor creo que es una sorpresa, porque por lo mismo que creo que era un personaje que no todo el mundo tenía en la cabeza, posiblemente era un personaje más desechable, ¿no? A diferencia de lo que pasó con Thrawn, ¿no? Que Thrawn pues era... cualquier clavado, ¿no? del universo expandido siempre acaba en las manos de Thrawn, ¿no? O sea, es imposible, no caer con Thrawn. O sea, llámese en los libros, las adaptaciones de los cómics, lo que quieras, ¿no? O sea, es un personaje demasiado grande, ¿no? Y Scizor, pues bueno, se instala, ¿no? Parece ser que también regresa al canon y pues vamos a ver, ¿no? O sea, creo que yo creo que lejos de si pensar o clavarme exactamente en la calidad de esta nueva temporada, creo que a mí como fanático, estos episodios nuevos de Clone Wars me dejan entrever lo que Lucasfilm está maquinando para el futuro. Eso es lo que a mí siento que me deja más la temporada. A mí me plantea muchas cosas que son muy bien interesantes, muy agradecidas. Que las películas son sus eventos magnos. Sí, claro. Definitivamente. Uh-huh. Y las series, ya sean programas, ya sean cómics, libros, lo que sea, son sus eventos para rellenar, pero al mismo tiempo tan... Ya vimos que Rebels... que al mismo tiempo que, perdón, es que se cortó. Lo puede rellenar, ¿no? Uh-huh. Ya vimos que Rebels termina también de una forma fuerte también, porque también te emociona al final. También te deja muchas incógnitas ese mismo final. Te deja muchas incógnitas, pero a la vez te resuelve muchas. O sea, bueno, te adelanta muchas otras, ¿no? Y creo que uno de los detalles que me llamó la atención es que no solamente te dicen que era Syndulla, bueno, pues la general Syndulla, no solamente sobrevivió a la batalla de Yavin, sino que sobrevivió a la batalla de Endor. Y pues bueno, evidentemente en el momento en el que vemos el Ghost en The Last Jedi, en Rise of Skywalker, sabemos qué pasó, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Te deja la incógnita de qué pasa con Ahsoka. Y digo, yo no dudaría también que a lo mejor por ahí también vayan a explorar ese rollo de buscar, ¿no? Del personaje de Ezra, ¿no? Que también ahí queda volando, ¿no? O sea, es... Claro, o sea, que todavía no sabemos hasta qué punto llegó, o si realmente hasta sigue vivo, ¿no? Exactamente.
Digo, tomando en cuenta que en algún momento pensamos que Ahsoka se había muerto, ¿no? En Rebels, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas bien interesantes, ¿no? Digo, hasta los mismos videojuegos han tomado la licencia, ya sea Jedi Fallen Order o Battlefront 2. Cómo te los van conectando en estas mismas historias, ya sea con el Escuadrón Inferno, estaba yendo el nombre, pero con Aiden Versio, y cómo conecta todavía el final con The Last Jedi al rescate de los últimos elementos de la rebelión para lo que sucede ahí en Croate. Y pues sí, creo que es tal vez la tirada de Star Wars ahora, ¿no? Dejar muchas cosas grandes en las películas, pero al mismo tiempo llenarte de cosas bien interesantes alrededor de las series, ¿no? Sí, Mandalorian cierra con el Darksaber, hazme el favor, ¿no? Sí, claro. Que básicamente eso como que lo explotan mucho en Rebels, ¿no? O sea, Claro, ¿no? Entonces creo que por ahí va, pero también hablan mucho de los regresos y cómo jugarlos, ¿no? Claro. Hoy que estamos grabando esto, lo iniciamos grabando un May the 4th y lo terminamos grabando un Revenge of the Sith. Revenge of the Sith. Sí. Nótese la nota super ñoña, pero creo que me di a la tarea de ver The Rise of Skywalker primero y luego quise ver Revenge of the Sith porque pues, tenía fresco Clone Wars, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que lo vi, pues hay muchas analogías, ¿no? Principalmente en Palpatine. Y me brincaba mucho el diálogo que empieza a decir con Anakin acerca de Plagueis, ¿no? A ver, mucha gente se quejó de que regresaba Palpatine, que era la forma de que regresaran todos los fans, que solo así regresaron a ver la película, que aún así les quedó una porquería, que se murió bien chafa. Dije, ok, pero habíamos visto morir a Palpatine al menos más de una vez en la pantalla. Dije, a ver, Palpatine aprendió todo acerca de Plagueis, ¿no? Sí. Entonces digo, nada más lo vimos morir una vez, ¿no habría sido una estupidez que nunca lo volviéramos a ver? No, y también valida, ¿no? Hasta cierto punto Dark Empire. Sin querer, güey. ¿No? O sea, es que también ese es el rollo, que es una cosa loquísima, ¿no? O sea, sin querer te está validando Dark Empire. Dark Empire. Sí, y ahí lo que me brinca, lo que me conflictúa mucho es como, te quejas de que regrese Palpatine, pero no te puedes quejar de que Maul regrese 4, 5, 6 veces. No, hasta me gusta mucho, ¿no? Este rollo de lo que le dice Obi-Wan a Ahsoka, ¿no? O sea, no se muere, ¿no? O sea, no se muere, o sea, no es bueno quedándose muerto, ¿no? O sea, ese es otro punto importante, ¿no? De todo esto, ¿no? Y de alguna manera también te ayuda en la misma construcción del odio que ya se tienen tanto, bueno, el odio que ya le tiene Mola a Kenobi ya al final, ¿no? En Rebels, ¿no? O sea, Sí. Y fíjate que de todas las veces que hemos visto el regreso de Maul, o sea, ya sea Phantom Menace, ya sea a mediados de Clone Wars, ya sea en Rebels, ya sea en Han Solo, entonces lo vemos como medianamente derrotado a este personaje. Pero esta es la primera vez que lo vemos bien victorioso. Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Sí. Híjole, no. Es que hasta cierto punto siento que no, y además creo que también hay un punto muy importante, Marx, que creo que ahorita que estás tocando exactamente el personaje de Maul. Una de las cosas que creo que le valoro o que le respeto mucho a estas historias y la forma en la que han construido más bien que han reconstruido el mito de Maul, es un poquito lo que en algún momento de la historia dijo Dave Filoni, de eventualmente les voy a contar el final de la historia final, sobre todo cuando salió este cómic que el hijo de Dathomir, ¿no? Que decían es como el final de la historia de Darth Maul, ¿no? Y que la verdad Son of Dathomir es un cómic bien mediano, bien chafa, en realidad no te explica gran cosa de nada y se queda como muy guanguito, ¿no?
Y al final creo que Filoni con lo que platicó en estos episodios, más lo que te platican en en Rebels y lo que te dejaron entrever que estaba sucediendo en Solo, creo que te da una carta que también se puede ir explorando de que te sigan explorando ese tema, ¿eh? O sea, vuelvo a lo mismo, o sea, son de esas cartas que están abriendo, pero que posiblemente tengan mucho de qué hablar, ¿no? De qué más adelante, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita estamos viendo como semillitas, ¿no? Pero creo que es algo muy, muy interesante, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, Maul luce muchísimo en esta temporada, ¿no? En sí. No solamente por sus peleas. No, sí, creo que lo vemos de una manera que realmente lo vimos solo ticiado en Han Solo. Sí. Entonces creo que... Y toda la relación con los Pike, lo que vemos en Kessel también. Uh-huh. Sí te sumerge en lo que estaba involucrado Maul y pues, sí, en lo cabrón que se había vuelto en ese momento, al menos en esa parte. En esa parte, exactamente. Y pues sí, bueno, ya nada más para los últimos, ¿qué te gusta? ¿Último minuto? Digo, ahí sí no fui tan fan, pero siempre se agradece, ¿no? O sea, pues Vader siempre se agradece, ¿no? O sea, sí, que, estoy de acuerdo. Es que era en blandito, o sea, vamos pues, o sea, creo que o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es como a lo mejor no era tan necesario, pero pues también te sirve como para dejarte entrever de que pues sí, ¿no? O sea, que es la misma sospecha que él expresa con Palpatine, ¿no? En Rebels, ¿no? O sea, que dice, es que creo que el no me acuerdo exactamente qué lo dice, ¿no? Pero pues deja entrever, ¿no? Que cree que Ahsoka está viva, ¿no? ¿Sabes? Claro. Y que todavía y que, o sea, si lo vieras en orden cronológico de desarrollo, todavía le suma más puntos al impacto que te genera al final la pelea entre Vader y Ahsoka en Rebels, ¿no? En la segunda temporada de Rebels. O sea, ya vas con más rudeza esas secuencias. Sí. Y ya era brutal, sí. Sí, de por sí ya era brutal, ¿no? Y ahora todavía le sumas más puntos, pero... En fin, pues bueno, Max, no sé, algo más que quieras comentar, porque se nota que nos apasiona siempre Star Wars, ¿eh? O sea, ya estamos sobre el minuto 40, entonces, sobre la hora 40. La hora 40, entonces, no sé si quieras sumarle algo más o... Fíjate que termina muy bien, terminó muy bien la serie, o sea, está el fanservice desde los mismos créditos iniciales. El título ya lo vemos con un... Vale muchísimo la pena ese detalle, ¿eh? Es que bueno que lo mencionaste ahorita en este instante, que a mí se me estaba pasando por más bien ya se me estaba olvidando, ¿no? Ese detalle de que retoman, ¿no? La entrada original de Lucasfilm Limited, ¿no? Ah, porque primero era esa, luego salió el logo verde. Conocimos precuelas. Sí. Y luego, por último, ya es el logo plateado. El logo plateado. Que ahora ya podemos encontrar en Disney Plus. Yo creo que ya hasta lo vas a poder tener en formato físico, yo creo. Es muy posible. Sí, es muy posible. Prime Video, ¿no? Y eso es sumamente genial. Digo, el mismo logotipo de Clone Wars se cambia a color rojo por obvias razones. Y ya la entrada ya es distinta, ¿no? O sea, ya entra con una banda sonora retumbante y que te pone en una inmersión, digo, muy severa, ¿no? Porque yo estaba leyendo muchas cosas a la par que estaban saliendo esos últimos capítulos y estaba viendo que unas personas estaban dando a la tarea de encajar estos últimos 4 capítulos con Revenge of the Sith. O sea, hacer un corte de la película de Revenge of the Sith de más de, ¿qué te gusta? 3 horas y media. Pues sería más, ¿no? No, porque los últimos 4 episodios básicamente son
20 minutos. 23 minutos. No, pues son 23 minutos, pero pues estás sumándole, si tomas en cuenta los 4 episodios, o sea, los 4 episodios, estarías hablando sobre pues casi 1:40, entonces, más aparte, creo que todo, sí está sobre las 2 horas 20 o 30, ¿no? Revenge of the Sith. Casi 5 horas, ¿no? Bueno, digo, la verdad sería interesante ver el corte así completo, ¿no? Digo, se me hace muy obsesivo, ¿no? Pero digo, pues sí, igual yo creo que sí a alguien le gustaría, ¿no? O sea, sí, se agradecería, digo, no ver, a lo mejor no ver de trancazo, a lo mejor y sí. uh-huh. Sí, eso sí. Pero pues ahí está, digo, eso está bueno. Ah, claro, hay una, digo, ya dijimos varios mini easter eggs, no había mucho de qué hablar realmente. Pero a mí me gustó muchísimo el... Bueno, creo que el de Scizor sí me fue así como de... Sí. No, sí, es que el de Dryden Boss también ahí queda... Te lo enseñan, pero es rápido. No, y lo que pasa es que el de Dryden Boss, si parpadeas, te lo pierdes, güey. Exacto. O sea, neto, o sea, porque aparte... Es más de agilidad mental. Y digo, y es de más de agilidad... Digo, lo digo no en términos despectivo. Y digo, también creo que tuvo algo de beneficio haber visto no hace mucho Solo. Y en ese instante en el que dicen es que Maul está hablando con los líderes del crimen, los sindicatos del crimen, le está diciendo que se escondan, y que ves a Scizor y que ves a Dryden Boss y ves a otro que no es propiamente reconocible. Es como cuando, o sea, así de, ay cabrón, o sea, te caí como el 20, pero es así como de verdad, si parpadeas lo pierdes, ¿no? O sea, es, incluso Scizor, ¿no? O sea, si no, sí, digo, infiero que es Scizor, ¿no? O sea, no dicen propiamente, pero pues parece ser que, por eso dije, hasta de taquito te incrustaron a Scizor ¿cómo se llama? Te lo incrustaron ya en el canon, ¿no? Nuevo de Star Wars, ¿no? Entonces... Sí, claro. La mía es un poco más visual, la única referencia que voy a aventar hoy. Uh-huh. Es de Darth Maul con Vader. Ok. Hay un momento en el que están escapando del Venator. Ok. Uh-huh. Ahsoka y Darth Maul. Y Darth Maul sale sin sable. Pero... es casi idéntica la secuencia de ese pasillo de Darth Maul a la de Vader en Rogue One, simplemente que no hay ningún sable. Entonces, avienta unos clones al techo, a otros los empieza a partir, pero los parte con las mismas piezas que están ahí en el Venator, dentro del Venator. Sí. Es una de las secuencias más brutales que se ha visto en Clone Wars. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sumamente emocionante. Definitivo, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues bueno, en fin, pues ya. Siempre es un placer hablar de Star Wars. Aunque no podamos asegurar o negar nada de lo vertido, ninguna de las opiniones mostradas en este episodio. Entonces, pues bueno, pues ya. Sin más ni más, Marx, creo que es hora de decir adiós. Muchas gracias por participar, se los agradecemos. Fue un placer haber estado con ustedes esta hora y ya casi 50 minutos, así que pues, bueno, se los agradecemos de manera enorme. Recordarles Facebook, Instagram, Twitter, todo eso nos encuentran en la Cueva del Nerd. También este audio lo debe estar usted escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean o YouTube también, ¿no? Entonces, ahí para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y pues bueno, sin más ni más, recordarles que también esté al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Estamos haciendo algunos cambios y unos ajustes con la intención de ver si podemos salir al aire en simultáneo, ahora sí, en YouTube y en el Facebook Live. Vamos a ver si nos sale. Entonces, estamos viendo, así que, pero les avisamos. Entonces, pues bueno, ya con esto acabamos. Cuídense, hasta la próxima. Es hora de salir de esta cueva, pero regresaremos la semana entrante con más información y comentarios. Recuerda seguirnos en redes sociales y visitarnos en lacuevadelnerd.com. La Cueva del Nerd.